¡Puh! Haber preferido muerte. Y otro programa más. ¿Quién lo iba a decir? Y van 3. Ya van 3, ¿eh? Ya es un exitazo solo aguantarnos tú y yo durante 3 programas. Bienvenidos a Radio Ánimas, el podcast de los amigos de la literatura del terror. Bienvenido, Sergio Miguel. Bienvenido. Y bien hallado. Ernesto López. Escudero. Escudero. Yo he dicho. Ah, vale. Era solo el primer apellido. Vale. No, pero también, como tienes madre, hay que decir el segundo también. ¿Y qué madre? Si Sí, esto es sí. un programa dedicado al terror. Tiene que venir a leer la Vicenta un día. Bienvenidos al programa dedicado a la literatura de terror y fantasía con algo de humor en este término nuevo que hemos acuñado de... Horror. Horror, eso es. Sí. Horror y... Literatura de terror y fantasía. Y hoy, la que te ha salido a ti de los huevos. 30 segundos has tardado. He tardado en criticar tu decisión de la selección que has hecho para este tercer programa. Sí, porque el resto de las selecciones son los elegimos los dos. Esta no, esta ha sido Efectivamente, yo porque se me ha pasado por el campanario. Lo que hay en medio del Has campanario. dicho tú, pues para adelante, para atrás. hoy ahí. este es el personaje. No, porque lo vamos a intentar explicar. Es para mí, obviamente, es también un personaje muy importante de la literatura para todo el mundo y además para los escritores que vamos a homenajear a lo largo de todos estos programas va a aparecer. Ya os podéis imaginar que se trata de un escritor que tiene solera. Escucha, podemos decirlo, Lord Byron. Lord Byron. Es decir, porque es que estás manteniendo aquí como si fuera un suspenso, Hombre, ¿sabes? Y es lo único de suspense que va a haber aquí en... Hay mucho suspenso. Pero la gente que ha entrado en el podcast ha clicado y ha visto Radio Ánimas 3, Sí. Sesión 1, 3.0. temporada 1, Eso es. y ha visto Lord Byron. Entonces ya sabe que es Lord Byron. Y estás vale, tú aquí vale. jugando al misterio. Yo qué sé. Cuando a lo la mejor gente dice... pues, A lo mejor la gente lo hace, le da. No hay voy a tener suerte en Google. No, en Google sí, en YouTube y en, Pues debería haber en una- Evox y en las plataformas donde colocamos Voy a tener este suerte y podcast. de pronto. ¡Ah! ¡Mis ojos! Lord Byron, el cojo. Vaya, Bueno, pues voy a tragármelo. eso es. Porque yo Lord Byron te compro y te lo voy a comprar porque estuvo en la Villa Diodati. En la Villa Diodati sí que lo considero que estaría dentro de el tema de literatura de terror. Y Por que lo teníamos pasó allí, unas ganas terribles de hablar de la Villa Diodati y no habíamos todavía hablado de lo que ocurrió y de la importancia que de lo tiene que ese ocurrió en la programa. Villa Diodati. Ojo, ojo. Ahí lo que y lo que se ocurriría. sabe y lo que no se Y lo sabe. que no se sabe. Porque cómo eran estos. Sí. Sí que es importante por la implicación en la Villa Diodati y también porque fue una pieza muy importante y que influenció a otros escritores y escritoras que nos importan en la literatura de terror, obviamente como Gustavo Adolfo Bécquer, que fue nuestro primer invitado a Radio Ánimas, pero también Edgar Allan Poe y a su vez pues otros grandes como Lovecraft o Stephen King o Shirley Jackson, grandes escritores y escritoras que han tenido de referencia la prosa, pero también la poética de Lord Byron, y además que tiene una vida un salseo. No, ahí sí. Ese es seguramente igual de la literatura en general mundial. Yo me atrevería a decir, probablemente, muy probablemente, es el más especial. Sí, lo has de dicho todos. muy suave. Hombre, para porque ser luego, tú, sorprendentemente. luego lo vamos a ver, pero sí que el personaje se comía o sea, él en sí era un personaje literario antes que escritor. O sea, más yo creo que de hecho la fama de Lord Byron viene por cómo es Lord Byron, no por lo que escribió, que como escritor. Y ahora que me critique la gente en los comentarios o tú aquí en presencial, a mí como escritor me parece mediocre.
Madre mediocre. mía. Sí, aquí ya. Venga, Virgen el Santa. primer tic ahí Hiroshima. cayendo. Acaba de Es verdad, explotar. pero sí, no me parece un gran escritor, pero sí que me parece en sí, como persona, me parece un grandísimo personaje por todo lo que vamos a ver durante este especial de Radio Ánimas de Lord Byron. De hecho, te compro la parte de que el personaje es tan importante que se acuña la expresión héroe byroniano, es decir, Naniano. la figura del primer personaje romántico, la figura del héroe, del poeta maldito, que todo lo que le ocurre en su vida son desgracias y que vive además de forma emocional, no racional, todo lo que le ocurre a su alrededor, ¿no? De hecho, Edgar Allan Poe, del que seguramente tendrá su programa, yo digo que va a tener varios, hablaremos de él. Ya en la infancia y en la adolescencia, Edgar Allan Poe lo imita en todo, hasta en su pasión por el deporte. Bueno, en todo lo que le puede imitar. En todo lo que puede imitarle, porque Lord Byron era mucho Lord Byron. Sí. Para todos aquellos que no conozcan la figura de el poeta romántico y escritor Y el personaje. Lord Byron, hemos preparado, como todas las semanas, un fantástico vídeo de Gonzalo, nuestro colaborador del Festival de las Ánimas. Gonzalo, has puesto Gonzalo, el inglés. acento donde a ti te ha salido de Yo las soy narices. mucho de no utilizar acentos o utilizarlos mal. Gonzalo. Pues vamos con el vídeo de Gonzalo. sobre Lord Byron. Vamos allá. En 1824 moriría desangrado por sus médicos en la Guerra de la Independencia griega contra el Imperio Otomano un joven revolucionario y brillante romántico inglés. Fue enterrado sin honores, pero la leyenda del poeta maldito había nacido con él. Hoy descubrimos los secretos del genial Lord Byron. George Gordon Byron nació en Londres el 22 de enero de 1788. Era nieto del famoso vicealmirante John Byron Fullwater, superviviente del naufragio del HMS Quagga. Su padre, el capitán John Byron Jack, había derrochado su fortuna y la de su rica esposa Catherine Gordon y huido de los acreedores y del genio de su mujer, muriendo joven, degollado según afirmara su hijo, o más probablemente de tuberculosis. El pequeño Byron solo heredó de su padre ingentes deudas, el título de lord de su abuelo, su debilidad por las mujeres y una cojera de nacimiento. Byron era patizambo, sus médicos creyeron que nunca andaría y sufrió feroces burlas por la deformidad. Al crecer la disimuló con andares extravagantes y elegantes que, unidas a su pasión desmedida por la lectura y una incuestionable belleza, otorgaron al joven Byron un talento innato para la seducción. La primera en sucumbir a sus encantos sería, con solo 9 años, la joven Mary Grey, su institutriz, devota calvinista quien lo aleccionó en la lectura de la Biblia y en el sexo. Junto a ella pasó el verano de 1797 disfrutando de los hermosos paisajes de Escocia y de las inconfesables aficiones de su cuidadora. También fue un aplicado alumno en la Universidad de Cambridge, donde destacó por su pasión por la lectura, por sus primeras composiciones poéticas, pero también por sus excentricidades. Las normas de la institución prohibían llevar perros y gatos, así que Byron, enamorado de los animales, consiguió de un circo ambulante un pequeño oso y, estatutos en mano, la universidad tuvo que permitir que el joven pasease por los jardines llevando atado un oso hormiguero e incluso solicitara una beca para el animal. Abandona la universidad por falta de recursos y por un tiempo vive de sus amantes. Una de las muchas, Elizabeth Pigott, reúne los poemas que Byron descarta y pasa a limpio su primer libro, Composiciones fugaces, que no vería la luz pues el párroco de la zona lo quema por impuro y deshonesto. En 1809 ocupa escaño en la Cámara de los Lores y pese a su débil salud, emprende emulando a Alejandro Magno un largo viaje por Europa que lo lleva a Turquía, siendo el primero que intentó descubrir la perdida ciudad de Troya según los escritos de Homero. También visita Albania, Malta, Portugal y España,
donde se enamora perdidamente de la belleza de las gaditanas y es testigo de la batalla de Albuera de los españoles contra los franceses. Oh Albuera, campo de gloria y de dolor, cuando el peregrino espoleó su cárcel en tu llanura, ¿quién podría pensar que en breve aquel paisaje teatro contuso sería de sangre y de tumulto? Fruto de su viaje de más de 2 años, publica Las peregrinaciones de Childe Harold, un extenso poema narrativo autobiográfico que es un rotundo éxito entre la burguesía europea y que lo catapulta a la fama. Vive desmedidas aventuras con aristócratas como Lady Caroline Lamb o la marquesa Hilary Etienne, que sucumben a los encantos del poeta romántico. También con su hermana Augusta Lake, lo que acrecenta la leyenda del poeta maldito y los condena entre la alta sociedad londinense. En un intento de acallar los rumores, se casa con la matemática y astrónoma Anna Isabella Noel. En la noche de bodas, a su paso por un pueblo donde sonaban campanas por un fallecido, Byron le diría a su recién casada: Te arrepentirás de haberte casado con el diablo. ¿Oyes esas campanas? Doblan por nosotros. Así fue. En 1816, y siendo padre de la pequeña Augusta Ada de tan solo 1 año, Lord Byron las abandona huyendo a Europa con Percy Shelley, John Polidori, Mary Shelley y su amante Claire Kermon. Visita Waterloo y se alojan en la Villa Diodati en Suiza, una mansión que ya albergaría a Milton, Voltaire, Rousseau y donde fraguarían la noche del 16 de junio de 1816 el nacimiento de 2 de los personajes más universales del género de terror, el vampiro de John William Polidori y Frankenstein de Mary Shelley. Byron siguió viviendo en Italia, acrecentando su leyenda de romántico mujeriego y haciendo de los palacios de Margarita Cogni y la duquesa Teresa Guiccioni el harén donde transitaban cientos de mujeres. Siguió escribiendo abundante teatro, prosa y poesía como Manfredo, La profecía de Dante o Don Juan, su obra inacabada, y participa como mecenas en la independencia de Venezuela, se enrola en las revueltas contra el Papa y finalmente en la guerra de Grecia contra los otomanos, a la que llegaría triunfal y emocionado en 1824 y en la que sería propuesto comandante. Allí compone su último poema, Al cumplir mis 36 años. Viejo volcán enfriado en mi llama, al firmamento alza su ardor apagado. ¡Ah, momento! A solo un día del asalto a Lepanto cae enfermo en Missolonghi. Los médicos griegos le practican hasta un total de 6 sangrías donde perdió más de 2 litros de sangre. Debilitado por la enfermedad y la infección de sangre, George Gordon Byron moriría desangrado por los vampiros griegos a la edad de 36 años. Enterrado humildemente en Missolonghi, sus restos fueron finalmente trasladados a la iglesia de Santa María Magdalena en Nottingham. Su cuerpo fue llevado dentro de una cuba de coñac. Su hermoso rostro permanecía incorrupto y extrañamente se le había extraído el corazón, que desde el día de su muerte viviría para siempre en algún rincón escondido en la tierra de Homero y Alejandro Magno. Pasada, ¿eh? Y ha sido rapidito. Bueno. Ha sido un bocadito muy cortito que decíais, tenemos vídeos muy largos. Toma, 7 minutitos que no comprimen ni una décima parte de la verdadera vida de Lord Pero Byron. eso porque da para ahora vamos a ahondar en la vida de... Os vamos a contar cómo funciona o cómo está empezando a funcionar este programa. Durante un tiempo recopilamos información del escritor o escritora que nos toca en el asunto y tanto Sergio como aquí un servidor, pues empezamos a buscar información que nos parezca relevante. Tal es la vida que tenemos ajetreada más allá de Radio Ánimas, que ayer en una reunión Previa a esta grabación, yo sabía que íbamos a hablar hoy de Lord Byron,
Pero Demi estaba convencidísimo. Que este programa yo ya lo había grabado. Ya lo había hecho. Yo ya lo tenía hecho. Porque de hecho, dice, en un momento dado de la conversación, dice, qué pena porque se nos pasó un dato importantísimo. Digo, ¿de qué? Digo, del programa de Lord Byron. Digo, ¿cómo que un dato? Se ha pasado todo si no hemos hecho nada. Pues yo estaba convencido en mi cabeza, este programa ya se grabó porque soy un tarao. Y yo esto ya lo he soñado y además había quedado bien. O sea, ahora la cagaremos. Eso es lo que me flipa. O sea, todos los demás Todo, datos pero los además- habías dado. Sí, todo el Te programa. faltó uno, porque Todo el no dijiste, programa. hostia, el programa nos hubiera quedado mejor. No, dices, me faltó una cosa por decir. Porque estaba convencido de que Lord Byron ya lo habíamos hablado. Pero vamos al lío. Tenemos un tarao aquí en Radio Ánimas. Tenemos muchos, pero en concreto yo sí. Yo lo admito. Y podemos contener ese salseo o vamos de forma cronológica. Cronológica. Vamos de forma cronológica. Pues perfecto, vamos a empezar por. Además así hacemos, enganchamos a la gente para que sepa que vamos a dar un dato de Lord Byron. Salseo. Uno dice. Que Bueno, con este yo voy a tirar un rato. en programas anteriores me decíais, te has metido en un jardín escojonudo. Bueno, pues pues a me ver va a cómo salimos de estos, este. porque, Venga. porque el personaje lo requiere. Nace en Londres en 1788. Correcto. Nace. En el seno de una familia, porque aquí estamos hablando de uno de los mayores pijos de la literatura, fresas para nuestros amigos de Latinoamérica. Pijo, pero que vivió también en la pobreza, ¿eh? Porque Vamos a ver. tuvo de todo. Bueno, en la pobreza de Lord Byron, que Claro, decir, sí. se pulía el dinero de la familia y ya le mandaría más papá y mamá. Sobre todo mamá. Claro, la palabra lord dice algo, ¿no? Dice que viene de la aristocracia, pero realmente él es hijo de Mad Jack, de un capitán y nieto de un superviviente del HMS Wagger, que es uno de los barcos que en la guerra contra España se hunde en el Pacífico, en la isla que ahora sí Vamos ¿cómo ahí. se llama? La isla de Wagger. España 1, Inglaterra 0. Es dentro de las historias de la Guerra del Asiento, que es como se llama a la guerra contra los españoles, es uno de los episodios más especiales porque era un barco de recuperación de prisioneros y también de enfermos. De los 248 tripulantes que había en el barco, solo sobreviven 36. Muchos mueren en el hundimiento, pero otros tantos mueren durante el tiempo que tardaron en rescatarlos. Porque se divide, hay una especie de levantamiento, hay un motín, y la mitad de la tripulación decide ir hacia el sur y la otra mitad decide ir hacia el norte. El Comodoro era el abuelo de Lord Byron, que era Fullweather, el almirante Fullweather, que era Lord y que decide en un momento dado seguir las instrucciones que tenía en el cuaderno de bitácora, que era en caso de hundimiento teníais que ir a este punto de reunión, ¿no? A la isla de San Juan, que es este punto de reunión. Pero claro, la tripulación dice, va a ir hacia el norte. Quien yo te diga. Quien yo te diga. Nos vamos a ir otra vez hacia el sur, que creo que las condiciones del mar van a estar más jodidas a partir de ahora. Y eso que acababan de pasar Cabo de Hornos y todo eso. Bueno, el caso es que se divide la tripulación. La tripulación en la que se queda el almirante, además, tienen un episodio que es el que levanta el motín, en el que había un tripulante, uno de los marineros, borracho, se insubordina. No le dedica el saludo y no responde a las tareas que le encomiendan. Y el abuelo de Lord Byron le pega un tiro y lo mata. Vamos, pues tenía un carácter un poco especial, quiero decir. Hombre, escucha. No le volvió a negar el saludo en ese viaje nadie. No, pues hubo un motín, los arrestaron. Hombre, a ver, qué piel más fina tenían aquí los marineros. Claro. Hombre, pues buen tarao también el abuelo de Lord Byron. Así eran las cosas en la guerra contra los españoles. O sea, no, el que te temblaba el pulso no crecía. No le tembló el pulso. No. Y al otro tampoco ya, nunca más. No. El caso es que acaba siendo uno de los 36 supervivientes. Regresa además con honores porque cuando vuelve y con todo el mundo saludándole. Todo el mundo diciendo, ¡hasta luego! Señor, ¡Fullweather! ¡Adiós! ¡que no saludas! Hombre, carácter de mierda tenía el abuelo. Él hace un cierto patrimonio, tiene un hijo que es el padre de Lord Byron, el cual ya
te va diciendo que genéticamente Lord Byron tenía las cosas ya le pintaban regular, porque el padre es un mujeriego como un castillo y dilapida la fortuna de su familia, y era mucha en la bebida, en el juego y en las mujeres. Eso, como dijo George Best, ¿sabes quién es George Best? Claro, tu vecino del segundo. Efectivamente, el que tiene una frutería. Es un futbolista. Es que hay una cosa que la gente no va a saber. Nano, de literatura va bien, pero de fútbol no Cero. tiene ni idea. George Best dijo, he gastado toda mi fortuna en bebida, mujeres y droga, creo que dijo. Dice, y lo demás lo he malgastado. Pues, eso. pues escucha, sirve para poeta. Heredero ¿Y de... qué es? ¿Futbolista inglés? Era. Era. Por lo que sea, dobló la servilleta. Con el tema de la droga no le sentó Por bien. lo que sea, sí, eso es. Pues efectivamente, yo de fútbol nada. Pero dices, y perdona que te corrija, genéticamente estaba predispuesto Lord Byron. Hombre, en la genética no va, que tú seas un mujeriego y un borracho, no va. Bueno, pues... O sea, tu padre puede ser un mujeriego y un borracho y tú ser una bellísima persona. No es el caso de Lord Byron, que su padre le indicó el camino y Lord Byron dijo, bueno, pues ni tan mal. Lo que pasa es que Byron no conoce a su padre, porque el padre de Byron muere cuando él tiene 3 años. Y de hecho... Bueno, sí lo conoce entonces. lo Técnicamente lo conoce. Sí, lo conoce. Entonces pide perdón a la audiencia. Lo conoce del momento de la concepción, cuando empujó, ¿sabes? Correcto. Pero, Igual pero lo primero a lo que mejor de sus nada más. primeras palabras fue, hijo mío, tú dale a todo lo que se mueva. Pues el padre dilapida la fortuna de su rica esposa, porque encima el Mad Jack Joder. se casa con una supermillonaria inglesa, se gasta su fortuna, la de su mujer, y tiene que huir a Francia perseguido por el genio de su mujer, claro, que ha visto que su fortuna... Imagínate a tu esposa y que tú te gastas su fortuna. No me lo imagino. Pues eso, qué miedo. Pues dilapidó su fortuna, la de su mujer, y los acreedores le persiguen a Francia, donde él continúa sus juergas hasta que 3 años después de tener a su hijo, único hijo, George Gordon Byron, y huir a Francia, muere, no se sabe por qué, según... Por no saludar. Por no saludar, sí. Alguien no le saludaría y... Byron tenía una teoría sobre eso y siempre habló, aunque se cree que el padre muriera de tuberculosis, podría morir de tuberculosis, el Lord Byron dice que su padre murió degollado por los acreedores. Y le gustaba más el haber tenido a un padre crápula, vividor y tendenciero. Pendenciero, he dicho. Has dicho tendenciero. Bueno, dale al rebobinador. Bueno. Lo he dicho bien. Venga, sigue, continúa. El caso Yo estoy aquí para corregirte. El caso es que el padre no solo no le deja ninguna fortuna, sino que le deja una deuda basada en ingentes deudas, como dice el vídeo, en una cojera de nacimiento, de la que hablaremos Pero ahora eso mismo. no se lo deja al padre, eso pues... Bueno, pues le ha salido. Correcto. Pero forma parte de la genética. Y de su debilidad por el sexo. Ya. No voy a decir por las mujeres, porque Byron era abiertamente, y con abiertamente lo cogemos con pinzas, porque en la época en la que vivió Byron, ser homosexual estaba perseguido con la pena de muerte en Inglaterra, pero era un rumor generalizado que las tendencias homosexuales de Byron eran muy habituales. Bisexuales, Bisexual, decir. eso es. Bueno, y trisexuales, porque era una cosa que no hacía prisioneros, Eso es. Lord Byron. Él aprende además, ya de muy pequeñito, a los 9 años, al quedarse arruinados, viajan a una casa que tenían, no con toda la solemnidad que le hubiera gustado a gente que ha vivido de la aristocracia londinense, pero van a una casa en Escocia donde tienen a una criada que, además de enseñarle literatura y a leccionarle en la Biblia, porque era muy devota, una devota calvinista. Es que aquí viene uno de los puntos Uno de los primeros salseos. muy delicados. Sí. Muy, muy delicados. A esto lo hemos llegado incluso a discutir. Lo hemos discutido Tú y en el yo. vídeo. Y tú y yo lo hemos discutido fuera de antena y lo vamos a discutir. Ahora dentro. Es turbio. Esto que se va a contar
Sí, porque Súper turbio. hay que venderlo Claro, bien. ojo. La institutriz tiene relaciones sexuales con el pequeño Byron de 9 años. Correcto. Ese es el dato. Sí, Mucho sexo. muy cancelable. Sí. O sea, muy mal. Bueno, pero es un dato. Es un dato. Pero, o sea, no. Jo, es que este sí que es un charco para no salir. Pero es que ¿cómo no explicas la vida de Byron si no te Correcto. metes en este Que jardín? influye. Porque claro, luego voy a hablar de que se calzaba a su hermana, de Sí, que sí. no respetó a ninguna de sus primas, que en Turquía tuvo una aventura con una chica de 12 años, que sus amantes eran de todo tipo y de toda condición. Correcto. Y que de hecho vivía de sus... vivía y estudió, mientras estudió en la universidad, vivía de las prostitutas con las que mantenía relación. Correcto. Era un mantenido. Hay que decir una cosa, que es que eso sí que genéticamente le toca a los Byron, porque Dios aprieta pero no ahoga, podríamos decir. Dios le da una cojera, pero a cambio Le da otra pierna. le da otra pierna de apoyo y además una belleza que en aquella época estaba considerado probablemente de las personas más atractivas que había en toda Inglaterra y que era el canon de belleza. O sea, Lord Byron en las imágenes que tenía como mucha clase, como muy... A pesar de incluso de su cojera, que era manifiesta y que él sí que, como decimos en el vídeo, que la convierte incluso en un... En un toque de glamour. Sí, glamour raro, pero Sí, pero hay que decir eso, para ponerlo en contexto, que era muy atractivo. Era el Brad Pitt de la época. Correcto. Entonces imagínate quién tenía éxito con lo que él quisiera. Pero es que además él era muy libertino, o sea que... Sátiro, era Sí, más sí. que libertino, porque se puede ser libertino, era sátiro, o sea, no tenía esa deformación sexual que quiero decir, que le daba igual 8 que 80, o sea, le daba igual familiares, le daba igual... Y muy enamoradizo, Absolutamente con todo. lo cual también pues se deja llevar por sus emociones y es pasional todo el rato. Y no rige la cabeza, sino que rige el corazón. Y además, en torno a él se crea esa figura de un Don Juan, que luego veremos que tiene mucho que ver de autobiográfico. Sí. Se crea esa figura de Don Juan y pues también llama dentro de la sociedad de la época, pues era Lord Byron, pues eso, lo que hemos dicho antes, un personaje que además le rodeaba pues ese halo de misterio y de fiestero y de sátiro. Y es que de además todo. le gustaba meterse en los jardines más turbios, Pues porque sí. no es que tuviera relaciones con gente que estuviera más o menos liberada, es que la mayor parte de sus relaciones eran mujeres aristócratas casadas que arruina no económicamente, sino les arruina la vida porque después, como vamos a ver con algunos casos en concreto, como Claire Cairmont o como hay otras condesas en Londres, donde después ya las utiliza, después las abandona, pero esas mujeres quedan arruinadas no solo moralmente, sino que también emocionalmente. Y económicamente, Y, claro. sí, obviamente. sí, y claro, los maridos pues al final tienen que apechugar. De hecho, le huye de Inglaterra, que es una de las razones por las cuales acabaría en Suiza, en Francia y Suiza. Por suerte para nosotros, porque así podemos hablar de la Villa Diodati, pero... Por suerte, porque no coincidimos con él, si no se nos calzaba también Lord Sí. Byron, porque... Él estudia, y no es que fuera un grandísimo estudiante, en la universidad se dedica más a la poesía y a hacer deporte. Y es verdad que tenía una cojera, era patizambo y que tenía la pierna derecha más corta que la izquierda y eso le daba unos andares raros y extravagantes, pero luego después fue muy aficionado a la esgrima, al cricket y sobre todo a la natación. Se convierte en un grandísimo nadador, que es otro dato que dejaremos ahí en paréntesis, porque Edgar Allan Poe, emulando también el afán por el deporte de Lord Byron, hizo una larga travesía por un lago y de hecho se cabreaba mucho de no haber superado la marca de Lord Byron. Lord Byron era un gran deportista que además, con la imagen y el talento innato que tenía y la belleza que tenía, pues claro, le confieren una figura de dios griego que hace que sea un seductor en potencia. Deja la universidad, la abandona
y se dedica a vivir de sus amantes, pero no unas amantes concretas. Eran prostitutas que mantenían a Lord Byron, y este es un dato sorprendente. Sí. Él empieza a escribir poesía, de hecho publica algunos escritos menores, pero es a raíz de su primer viaje, que viaja por toda Europa, quiere ser el primero en descubrir la ciudad perdida de Troya, y este es un dato importante porque hubo otros descubridores. Vive en una época en la que se están empezando a descubrir yacimientos de la historia antigua, y hay un montón de ciudades perdidas, entre ellas una de ellas Numancia, que se rumoreaba que podía estar situada en Ávila o en Soria o Zamora, pero realmente no se tenía localizada. Otra de las ciudades perdidas es Troya, y él es el primero que utiliza los escritos de Homero para situarla en Turquía. Sí, porque él, lo que queremos decir es que intentaba cultivar también él esa figura de, pues eso, de conquistador en todos los sentidos, incluso arquitectónico y arqueológico. Es decir, él era pues, un aventurero. Eso es. Esa figura de aventurero muy de Alejandro Magno, de perseguir las ciudades escondidas, pues era un Indiana Jones de la época, venido a más, pero sí, esa era la figura que él cultivaba. Y entre tanto cultivaba otras cosas. Sembraba más que cultivaba. Sí, sembraba. El caso es que para poder hacer ese viaje, ya que vive en la pobreza, tiene que tener una suerte, que gire su suerte en un momento, y ocurre con la muerte de su abuelo. Su abuelo muere y le deja en herencia un pingüe patrimonio, sobre todo casas y una abadía derruida que luego sería utilizada él para punto de inspiración, algunas casas en Londres, un poco de dinero, algunos apartamentos. Entonces él ya tiene dinero con el que, uno, poder viajar, y dos, necesita viajar porque necesita méritos para poder ser Lord en la Cámara de los Lores. Ahora que obtiene el título de su abuelo, pero no puede asistir en la Cámara de los Lores, no puede ejercer vida política hasta que no tenga una especie de por meritocracia, una especie de currículum. Sí, porque tú no puedes ir a la Cámara de los Lores y decir... ¡Gañán! Me he pasado Londres en modo experto. Eso es. No. Igual la reina dice, bueno, vamos a hablarlo. Mi voto lo tienes. Pero el resto se pondría un poco en contra, sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor te has pasado ese Londres a la mitad de las mujeres de la Cámara de los Lores. Efectivamente. Él empieza viajando por Francia, es un gran aficionado fíjate, al francés. Siendo inglés, es curioso, pero una de sus figuras que más le impactan y que más le emocionan es Napoleón Bonaparte, que en aquella época está luchando... Por eso de conquistador, claro. Claro, exactamente igual. Y de hecho, cuando viaja años más tarde, viajaría a uno de los sitios más importantes de las batallas de Napoleón. La batalla de Waterloo. Un poco de emoción. Y que me ha costado llegar a Waterloo. Me salía Lepanto, pero Lepanto es ahí no está Napoleón. La batalla de Waterloo, y él va un año más tarde de la batalla de Waterloo, la famosa batalla de Waterloo, e inicia ahí su andadura en ese viaje que hace con sus amigos. Pero él viaja antes por Francia, viaja a Grecia, viaja a Albania, a Turquía, Portugal y España. Él está en España, está en Cádiz. Y de hecho, uno de sus primeros poemas de los viajes las peregrinaciones de Harold Harold habla sobre la belleza de las mujeres gaditanas. Un hecho también que es muy recurrente, porque los romanos ya en la antigua Roma hablaban de la belleza de las gaditanas como un hecho diferenciador. No había una belleza igual en todo el Mare Nostrum, en todo el Mediterráneo, que la belleza de las mujeres gaditanas. Pues Lord Byron, 1800 años después... Dice, yo voy a ir a verlo. Y dice, confirmo. Muy bien. Muy bien, mucho nivel. Maribel. Lo dice en inglés. Sigue es que lo iba a traducir. Tienes un montón de pelotas botando ahora mismo, constantemente. Sí, no, es que se me han juntado dos cosas en la cabeza. Pero la primera, que es la importante, incluso él, el famoso conquistador, se enamora en Cádiz.
Sí, sí, sí. Bueno, él está constantemente enamorándose, Bueno, sí, pero quiero decir, se queda prendado. se queda pillado. Se queda muy pillado. Y no solo de mujeres, también de hombres, Hombre. porque hay mucho de la poesía de Lord Byron que aunque tiene la neutralidad que le da el lenguaje inglés también, de cuando habla, sabes que puedes Sí, hablar sí, de sí, él sí. o de ella, pero se sabe además que mantenía relaciones con compañeros también de viaje y con mujeres y con hombres indistintamente. Y la cabra de la legión porque le pillaba un poco a desmano. No pero se si sabe, no le también. hizo ningún poema, pero era un gran aficionado y ahí tienes un dato A los animales. a los animales. De hecho, sí, no. Gran aficionado y muy amante de los animales, tanto que ahí sí que hay una frase mitiquísima, porque Lord Byron es uno de esos poetas que va a dejar frases para la historia. O sea, muy de frase de TikTok. Claro, ¿Sabes? como todos Muy los de- románticos, porque Correcto. intentan comprimir al mínimo una emoción y entonces Correcto. salen frases maravillosas. Y deja ese epitafio en la tumba de su mascota de cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Eso es. Porque eso sí que lo comparto con Lord Byron. Y es A mí me pasa exactamente igual. Es el epitafio más utilizado cuando hay una tumba de un animal. La mayor parte de las veces que se pone un poema es el poema de Lord Byron, en el que dice que tuvo la valentía sin la osadía de los hombres, tuvo la belleza sin el ego y tuvo todos los atributos de un hombre y ninguno de sus defectos. Y habla de su Terranova, al que le tenía un gran afecto. Tuvo afecto a muchísimos animales, tuvo muchísimos. De hecho, ahí está otra de las anécdotas que está en el vídeo, de cuando en la universidad le prohíben expresamente en los estatutos, prohíben que entren perros y gatos en la universidad. Dice, pues no habéis dicho nada de osos. Hormigueros, de osos hormigueros. Que hay que ser buen tarado. Pero yo creo que eso está también un poco en la leyenda. No, quiero decir que... ¿Está documentado Está eso? documentado, ¿Hay sí, foto sí. de los hormigueros? Hay fotos, ¿qué va a haber fotos de los hormigueros? Pues podría. Pero sí hay escritos porque, de hecho, Lord Byron hace una solicitud para que el oso hormiguero reciba una beca para entrar el año que viene. Muy bien, Lord Claro, Byron. porque decía, bueno, ¿me vais a prohibir que el oso hormiguero entre este año? Pues quiero una beca para el año que viene, para el oso hormiguero. El gran amante de los animales no deja de ser un romántico, entonces le emociona y se deja querer y quiere a cualquier animal o persona que esté en su entorno. Vuelve otra vez. Escucha, a mí me gustan muchísimo los animales, a tope con los animales, pero yo a tu prima la respeto, quiero decir. Es que a ver si ahora va a aparecer aquí que, uy, si acaricia mucho a un perro, ten cuidado. No. Vuelve de No su- me has hecho ni No, ni puñetero caso. Has intentado correr un... Pues Sí. vas a estar aquí un ratito incómodo. Es Vas a que estar no me ha parecido un jardín muy limpio. ¿Ya? Pero me ha gustado verte incómodo. Vuelve a Londres. Venga, volvemos Y- a Londres. Con Bueno, el perro. Pues el Nos llevamos jueves, el ¿cómo lo perro. tienes el jueves? Vuelve a Londres y en Londres empieza ya a ser el adulto mujeriego. Ah, porque antes no. Antes era, claro, el joven irresponsable. Claro, pues se fue a Y los ahora ya 18 dice, años, vuelve a los 20 y a los 20 ya es un animal, un depredador que además no conoce a nadie. Publica las peregrinaciones y tiene un gran éxito. Se venden muchísimos ejemplares y, de hecho, ve una posibilidad en la narrativa y en la poesía que hasta entonces ni había contemplado, porque él quería dedicarse, de hecho, a la política. Su excusa de viajar por Europa era eso, tener un recurso para ser político y poder estar en la Cámara, pero de pronto descubre, hostia, tengo talento yo para escribir, voy a seguir escribiendo, y escribe poesía. Pero también se mete en muchos jardines, y entre uno de esos jardines están dos personajes. Uno es su prima, una prima, y la otra es una hermanastra, que su padre dejó fuera de su matrimonio también, pues algunos regalitos, y en su hermanastra empieza a tener una aventura de querer y no poder.
se cartean primero, después ella intenta evitar la relación con su hermano o con su hermanastro, llega un momento en el que al final los dos seducidos se dejan llevar por el amor y empiezan a tener escarceos que son públicos y notorios en el Londres de principios del siglo Públicos y XIX. notorios que son... O sea, Y son condenables también. No, porque- pero quieres decir que son conocidos. Conocidos, no que sí. se pongan ahí en mitad de Trafalgar Square. No, pero lo... Vale, que te pego. Eso es público y notorio. Vale, pues no es público y notorio, pero es conocido que, Vale. que los hermanos están teniendo más que palabras. Y de hecho, paralelamente, en una de esas idas y venidas, aparece otra, es que no me quiero dejar el nombre porque es importante. No, en la vida como de- hayas apuntado todas las amantes de Lord Byron, No, lo has hecho tenía con un- el libro completo. No lo has hecho con un cuaderno. Lady Caroline Lamb, este personaje que Mira, no- Lamp, que es cordero, pues sí que era amante de los animales. Sí. Este personaje es muy importante en la vida de Lord Byron porque al principio esta era una mujer casada, era una aristócrata inglesa que estaba casada, tiene una aventura con Lord Byron muy fogosa, llega un momento en el que Lord Byron empieza a ver con mejores ojos a su hermanastra y abandona Es que, a Lady escucha, Caroline. Tú sueltas las cosas y, Sí. y no te das cuenta de cómo están sonando, y más en mi cabeza. Primero, vamos a ir por partes. Tiene una aventura muy fogosa. Define muy fogosa. O lo has dicho como adjetivo calificativo porque a ti te ha dado la gana. Pero Bueno, porque tenía un montón de relaciones, pero eran singulares. O sea, aquí voy No. con esta condesa y ahora lo dejo y estoy con esta. pero en concreto, Pero con Lady Caroline Muy fogosa, por está lo que sea. porque de hecho es tan intensa que destruye emocionalmente a Lady Caroline. La destruye tanto que cuando rompe con ella, cuando dice, mira, no quiero saber nada porque ahora estoy más por mi hermanastra. No le dice eso, pero le dice, vete a tu casa con tu marido. La otra, despechada y destruida su reputación, decide hundir la reputación de Lord Byron. Y empieza a hablar por todo Londres de que él no solo está manteniendo relaciones con mujeres, sino que también está manteniendo relaciones con muchos hombres. Y empieza a difundir un montón de rumores sobre la vida nocturna y disoluta de Lord Byron. por si alguien no los conocía. Pero claro, en este caso hay un dato de primera mano. Lo está diciendo la despechada de Lady Caroline Lamb, que llega un momento Pero que... eso te iba a decir, y ella misma también se está autoacusando delante del marido. El marido obviamente pasa de ella o como... El marido tiene que aguantar. De hecho, llega un No, momento... o sea, el marido le da absolutamente igual. Llega un Dice, momento que el o sea, marido, para intentar evitar que siga haciendo el ridículo, entendamos el sí, ridículo... Sí. No, se- y que al final está poniéndole en un muy mal lugar a él, quiero decir, de consentidor, al final. o Pues sea. deciden viajar su marido y Lady Caroline, se van a Escocia, no, a Irlanda, a vivir el resto de su vida, para intentar apartarla de la vida londinense que también había explotado con esa rumorología que había creado ella misma y con algunos episodios incluso en algunas fiestas donde había acudido ella sin ser invitada y había hecho el numerito. De hecho, así lo llama Lord Byron. Ha venido, El numerito dice. ha venido la actriz a hacer Literal- su papel. Ah, vale. Eso es lo que dice. Lady Caroline es prima de Claire Caermont, que es otra de las importantes referencias, porque luego después, al ser prima de la que de nuevo vuelve a ser su amante, vuelve a estar todavía más despechada todavía. ¿Y por qué es importante Claire Caermont en esto? Escucha, Porque es pero te das hermanastra. cuenta- pero te das cuenta Esto que... es un sí, folletín. sí, correcto, pero Nunca mejor que- dicho. Al final tengo razón y lo está comprobando la gente. Que de escribir poco. Escribir... Estamos en la parte del salseo. Ahora luego vamos a ver Vale, literatura. pero veis lo que yo os decía, que es que el personaje se come al escritor, Sí. si es que hubo alguna vez algún escritor. Pero, ¿por qué es importante Claire? Porque es la hermanastra en este caso, de Mary Shelley. Chachan. Y ahí Ya es- tenemos a dos. Claro. De la Villa de Odati. Vale, pues ya empieza la conexión. Venga, ya Eh, tenemos Lord Byron, Lord Byron, Mary Shelley, que, por parentesco. que estaba en aquella época empezando a mantener una relación con Percy Shelley, Correcto. que es el tercero, y Lord Byron... Necesitaba un médico.
constantemente, porque tenía debilidad, no solo por la cojera, sino que era una Oye, persona muy oye. propenso a las enfermedades, era muy Había febril. que darle alguna energética. Y creo que también mantenía relaciones con John William, tal y como luego después se comportó John William también de despechado cuando Lord Byron lo manda a paseo más tarde. Ese grupo deciden marcharse de Londres en 1816 a pasar el verano Pero me falta alguien. por Europa. Claire Cairmont, que es la... De sí. la Villa Diodati. Sí, eran 4, que eran Claire Cairmont, que era la prima de Lady Caroline Lamb. Merisel, vamos a ver, No, de la Villa está, Diodati. de la Villa Diodati es Claire Cairmont, Pierce Shelley, Mary Shelley, Lord Byron y John William Polidori. Polidori, eso es, que no has dicho el apellido. Ah, perdón. Pues John William Polidori. Y esos 5 se marchan por diferentes razones, ¿vale? Pierce Shelley y Mary Shelley, porque están en noviazgo y quieren estar por Europa y visitar por primera vez Europa. John William Polidori por trabajo, porque es el médico personal de Lord Byron. Claire Cairmont, porque es la amante en ese momento de Lord Byron. Y Lord Byron, porque tiene que huir de Londres, porque Sí. está empezando a ser perseguido, en este caso no por los acreedores, sino por los despechados y despechadas. Entonces, ha dejado un marrón en Londres muy importante y decide, bueno, pues nos vamos a Inglaterra. Yo os hago de Cicerón, yo os hago la visita. Nos vamos a ver Waterloo, que el año pasado fue la batalla allí. Vámonos a Waterloo. Y luego nos vamos a Suiza, que hay una villa donde Milton y donde Voltaire escribieron sus famosos relatos. ¡Uy, qué bonito! Y deciden irse a primero Francia y luego Suiza en 1816. La Villa Diodati. A la Villa Diodati. Nuestra Villa Diodati. Para el que no lo conozca, la Villa Diodati es uno de los elementos fundamentales en el terror y la fantasía, porque se generó una especie de conjunción de planetas en el que no solo se reunieron escritores que tenían vocación artística. Y que luego, además, esos escritores no hacen relatos. De hecho, ¿ves? Bueno, porque son mediocres los relatos que salen de ahí, los de los escritores, pero la sorpresa viene por parte de los que estaban ahí, que entran en ese juego, que hay que explicar que era un juego donde tenían que escribir un relato de terror cada uno. ¿Por qué se ponen a hacer el juego? Un año Porque si no se los tumba Lord Byron. Dice, Vamos a hacer un juego. vamos a tenerle entretenido, porque si no, de aquí no salimos vivos ninguno. Un año antes erupciona Lord Byron. el volcán de Tambora en Indonesia. Uno de los volcanes más devastadores de los que se tiene conocimiento. Un 7 de la escala la escala Plinia, es la escala de erupciones volcánicas. Perfecto, si está diciendo alguna chorrada, pues lo ponéis en los Eso. comentarios. Recordad que Plinia- nosotros Plinia intentamos no. parecer listos, pero no tenemos ni puñetera Bueno, idea. yo estoy diciendo cosas que me están rebotando de la cabeza. Efectivamente. No lo tengáis en Mata ese volcán, es tan devastador que en el momento mata a 60.000 personas, pero la nube de polvo y ceniza y azufre que suelta hace que esa nube se expanda sobre todo por Asia, pero también llega a Europa, provoca al año siguiente una gran hambruna porque en la primavera no hay cosechas. De hecho, a ese año se le llama el año sin verano. Y bajan las temperaturas drásticamente. Casi 10 grados de media en toda Europa. Suiza no fue la excepción. Y cuando llegan de pronto nuestros amigos John William Polidori, Claire Cairmont, Piercy, Mary Shelley y Lord Byron, de pronto hace un frío de cojones en la Villa Diodati. Y tienen que quedarse en casa en vez de estar pues dando paseos a caballo o a otros lugares que te estás imaginando ya. No. Y se tienen que quedar en casa y encienden la estufa y están muertos de frío. Y la primera noche que están ahí, el 15 de julio de 1816, Mary Shelley traía un libro de relatos de terror, de cuentos de marineros, fantasmagoriana. Es un libro que leen alrededor de la hoguera. Y esa noche, Byron tiene unas pesadillas de cagarse. Está soñando y imaginando ojos saliendo de las cavidades de las fosas nasales y en el desayuno les cuenta a sus amigos la pesadilla tan terrible que ha tenido y sus amigos se descojonan de él.
Ja, Sí. ja, 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 Dice, ja. hay que darle menos a la mandanga. Eso es. Hay que tomar menos. Correcto. Y él dice que os atrevéis esta noche y escribimos cada uno de nosotros un relato a ver cuál es el más terrorífico de todos. Y se propone en ese juego. El juego de la Villa Diodati del 16 de julio de 1816 fue a ver quién de los que estaban allí presentes, los 5, Escribe escribía el relato, el de relato terror más terrorífico. más terrorífico. Y de esa noche Salen nada, el entierro que leeremos a continuación de Lord Lord Byron. Ñe. Sale El vampiro de John William Polidori, que es el primer libro de vampiros que utilizaría de referencia Bram Stoker para hacer Drácula, y nada más y nada menos que los primeros episodios, los primeros compases de Frankenstein de Mary Shelley. O sea, Polidori, que era un médico. Y Mary Shelley, que... Era un adolescente, tenía Correcto. 17 años todavía. Y escriben 2 relatos que van a pasar a la historia de relatos de terror, y resulta que Byron Lord Pardo. Byron, el que veía ojos saliendo de las narices y de las orejas, Pues no tuvo su día. no tuvo su día, escribe el entierro, que lo vamos a... No se sabe realmente si escribe, porque no terminó el relato, no se sabe si escribe El entierro o El prisionero de Chillón, que es otro de los relatos de terror que tiene Lord Byron y que en ocasiones, ahí es donde me podéis ayudar, hay referencias en las que aparece El prisionero de Chillón y en otras ocasiones aparece El entierro. No es tan relevante, porque lo relevante es que de esa noche surgieron 2 de los personajes de terror más icónicos de la literatura moderna, que es el Frankenstein y la figura de los vampiros. Y eso todo en una ¿Y quién sola gana? noche. Pues yo creo que Mara gana por goleada. No, creo que gana Lord Byron, que dice, bueno, y una vez escritos... Venga, a seguir. Ritmo de la noche. Él escribe la tengo canción. otro juego. Escribe la canción Ritmo de la noche. El Ritmo. Twister, ritmo. pero también inventa el Twister Sí. en esa... Porque no todo vas a escribir. Continúan su viaje y periplo. De hecho, él no regresa a Londres, pese a que ya estaba casado. El año anterior se había casado con Augusta Ada, que tiene a... Augusta Ada, que es la que hemos visto también en el vídeo introductorio, que él mismo, o sea, Augusta, bendita Augusta. Sí. O sea, quiero decir, se casa con el crápula de los crápulas y él mismo o sea, después de la iglesia, mientras doblan las campanas, le dice esa frase de... Doblan por nosotros. Doblan por nosotros. O sea... Sí. ¿Con quién te has casado, maja? Correcto. Es que... Bueno, por lo menos ella es sincero. Lo sabría. Abandona a su mujer y a su hija, que no conocería apenas, porque la abandona con apenas unos meses, y de hecho Lord Byron moriría cuando su hija tenía apenas 8 años. Sin embargo, no ha dado tiempo en el vídeo, pero sí es importante hacer un inciso aquí, porque la hija de Lord Byron es un personaje muy importante para nosotros. Este programa en concreto, así como toda la tecnología que nosotros conocemos, tiene precursores, tiene gente que ha descubierto avances y ha investigado en la computación, en la electrónica, en la mecánica, para poder llegar a lo que hoy conocemos como los ordenadores. Uno de los primeros procesos matemáticos es fruto de una mujer, de la joven Ada Lovelace, que es la hija de Lord Byron, que fue la que, entre otras cosas, pues, además no por... nunca ha recibido ese mérito, o lo ha recibido en un tiempo moderno, pero fue ocultada por la historia durante mucho tiempo, en estos casos que sangrantes y cada vez más repetitivos, donde las mujeres acaban ninguneadas por la historia y son o bien sus maridos o bien sus profesores los que reciben un mérito injustificado. Pues en este caso la hija de Lord Byron es una de las madres de la computación, y ella describe los algoritmos, los primeros algoritmos para poder hacer máquinas que almacenen información. Y las tarjetas microperforadas. Y las que son tarjetas microperforadas, que son las que se utilizaron muchos años más tarde por ejemplo, entre otras cosas, en la máquina Enigma o en máquinas modernas de computación. Esa es la hija de Lord Byron, que además tenía
un profundo respeto por su padre, aunque su madre no hablaba de la misma Hombre. manera de él. Tanto es así que cuando muere exige morir enterrado al lado de su padre, en la misma tumba en la que están enterrados. Pues, Está enterrado Lord Byron y su hija Ada Lovelace. pues yo si fuera ella, 6 tumbas más allá, porque cuando se despierte, cuando llegue el apocalipsis, este no va a respetar ni eso. Él no volvió a la Cámara de los Lords, se quedó ya viajando por Europa, está en Italia. En Italia las prepara como Amancio. Si en Londres la habría preparado, Claro, en ya- Italia esa es figura del Don Juan, que es el libro de... un libro inacabado. Eso es. Porque además no termina, pero es el libro que Que ese sí que es el que le lleva a la fama. le lleva la fama en vida y póstumo, porque él del Don Juan hace algunos, extrae algunos poemas que envía a algunas editoriales, y de hecho él con su amigo Percy Shelley están a punto de formar su propio periódico, su propia revista, pero la desgracia de nuevo vuelve a caer en su vida, y justo unas semanas antes de sacar la primera edición, Percy Shelley, su gran amigo, el que compartió con la Villa Diodati, muere ahogado en un lago en Italia, en un barco que curiosamente le había puesto el nombre al barco De Don Juan. Don Juan, en honor al libro de Lord Byron. Lord Byron no está desubicado, no encuentra sitio, y además no es, aunque está escribiendo, porque escribe no solo poesía, también prosa, escribe literatura romántica y relatos de terror, no encuentra su sitio, quiere volver otra vez a emular a su héroe Alejandro Magno, y la excusa la tiene con las guerras de independencia de Grecia, donde él decide embarcarse. No es la primera en la que se embarca, porque ya ha financiado o ha buscado financiación para la independencia de Venezuela sobre España, pero en este caso quiere participar activamente en la guerra de Grecia, y marcha a Grecia con la edad de 36 años. Su último poema lo escribe en el viaje de camino a Grecia, que se titula Mis 36 años, y es el último extracto que tenemos de Lord Byron. Llega allí, es un personaje ya conocido, es una figura dentro de las personalidades inglesas de la época, y el hecho de que vaya allí jalea todavía a Y los es un poco independentistas más. También un poco para redimirse ante su país, convertirse en ese héroe Eso después de haberlas liado pardas. Quiere Él quiere volver también, o es mi impresión, que quiere volver a Inglaterra como convertido en un héroe después de ese éxodo obligado, porque... Y voluntario, porque realmente... Sí, bueno, y obligado porque no podía poner un pie en Inglaterra sin que le asesinaran. Sin embargo, continúa. Allá donde va yendo, está dejando regalitos por todas partes. Hay supuesto. episodios en Turquía donde tiene a una amante, a una niña de 12 años, con la que era la hija de la que tenía la pensión donde estaban. Él viaja a Grecia, quizás deslegitimado socialmente, pero intentando recuperar ese honor perdido. Quiere batallar, y de hecho se le ofrece la oportunidad de la batalla de Lepanto, en la que tiene la oportunidad de poder luchar activamente, pero llega enfermo a Grecia. Llega ya con dolencias, lleva una gripe persistente, está muy bajo de defensas, y en un momento dado tiene un ataque de epilepsia. Y los médicos de allí de Grecia, el remedio que tienen para la epilepsia es un sangrado. Literalmente vaciarle sangre. Reseteo Eso del es. cuerpo. Entonces le pinchas, va desangrándose, y así se le pasa al hombre la enfermedad. No solo no lo consiguen, sino que además lo debilitan mucho más. Se dice que le extrajeron litros y litros de... Le extrajeron litros de sangre, hasta llegar el momento en el que no se sabe realmente si muere por la fiebre, si muere por la infección que le sangría. provocaron, o por las sangrías que le provocaron sus médicos. Y muere en Missolonghi, en Grecia, a la edad de 36 años. Su cuerpo inicialmente es enterrado en Grecia, pero consiguen la financiación para que vuelva otra vez a Londres. Lo normal, al ser un lord, es que hubiera ido a la abadía de Westminster.
Pero la reputación de Lord Byron le precede. Y en la época no se considera muy acertado que vaya a Westminster a ser enterrado. Así que la solución es que lo entierren en la abadía donde está enterrado también su madre. Curioso, el traslado del cuerpo se hace en un tonel de licor, y cuando llega a Londres descubren los... Que se ha conservado. Que se ha conservado perfectamente. Perfecto. Sigue Está para guapo. usar. Está para usar. Que sigue el tío guapo, guapo, guapo. Como un pincel. Pero tiene un extraño corte en la zona del pecho. Se le ha extraído el corazón. Y el corazón no aparece. La leyenda dirá que... O la leyenda, o en este caso la realidad, que su corazón desde entonces pues está en algún lugar escondido en la tierra de sus idolatrados Alejandro Magno, Homero, sus escritores antiguos. Y muere relativamente sin honores, pero sin embargo ya la figura del héroe byroniano, del poeta maldito, de esa figura que es hasta retorcida, ¿no? De un personaje que se devora a sí mismo por su pasión y por sus necesidades, más que por su racionamiento y su lógica, empiezan a cautivar a un montón de escritores de todo el mundo. Entre ellos, un coetáneo de su época, que aunque vivió años después, Edgar Allan Poe, del que tendremos nuestro programa brevemente, colecciona prácticamente todos los detalles que pueda de Lord Byron. Ya, ahí me la has dejado votando. Sí. Porque, claro, correcto. Y ahora viene el momento que estábamos todos esperando. El salseo sin publicidad. El salseo sin publicidad. Esas colecciones, hay una que él no puede conseguir de Lord Byron, porque se la queda su secretario y luego desaparece. Que era algo que yo llego a este dato de Lord Byron investigando otra cosa, porque yo que me gusta mucho el mundo del cine, y una de las figuras para mí más relevantes del cine nacional e internacional es Berlanga, es uno de mis ídolos. Berlanga escribe uno de los papeles... Mediocre para mi gusto. Igual te llevas un bofetón. Con Berlanga no. Con Berlanga no te dejo pasarte ni esto. Él escribe, en La Escopeta Nacional, escribe uno de los personajes que es el Marqués de Leguineche, que tiene una afición un poco curiosa, que es coleccionar vello púbico de sus amantes. Aquello, pues yo cuando lo escuché la primera vez dije, bueno, pues es una astracanada típica de cómo escribía, efectivamente, cómo escribía tanto Azcona como Berlanga, pues estas cosas que les daban ellos. Y luego descubro que está basado en... Hechos reales. Hechos reales, y esos hechos reales son que Lord Byron... Una de sus aficiones... No, era, vamos, su colección más preciada era una colección que tenía de vello púbico de sus amantes, que es la que le deja a su secretario y que de la que hay constancia hasta 1980, cuando desaparece. Alguien... Esta dice, ¿Esto tiene que valer una millonada? Escucha, esto es lo que siempre he querido. Dentro de unos años, a lo mejor en Sotheby's se vende por una millonada. Escucha, y que tiene un nombre. ¿Ah, sí? Sí, tricofilia. Tricofilia es... Claro, coleccionar pelo. Coleccionar pelo. Eso, sí. De donde sea. Y más concretamente de esa zona. Por lo que sea, hay gente que dice, escucha, no te vayas. Mira, a ver cómo te cuento yo esto. Pues escucha, destruyendo a... Es que el programa cada vez está más claro que va en estos términos, porque lo hicimos con Shirley Jackson, lo hicimos con Gustavo Adolfo Bécquer y lo hacemos con Lord Byron. Lord Byron, sí, la verdad es que aquí, poeta o escritor que traemos, es para ponerle fino. Destripando. Hoy destripamos a Lord Byron. Ese sátiro asqueroso, que además tenía colecciones muy raras. Y este es el dato que yo en mi cabeza no me había dado tiempo a dar. Era este el que decías. Sí, yo decía, Dios, me he dejado lo de los pelos del coño. No, bueno, ya lo dices tú más vasto. Pero sí, yo me decía, me he dejado este dato que a mí me parecía muy interesante porque unía
a Berlanga con la figura de Lord Byron. Y Berlanga, ese sí que es Dios. Pues a mí el dato que os traigo para terminar el programa y antes de dar paso al relato que nos ocupa hoy, el del entierro, que contaremos además con uno de nuestros amigos de referencia del Festival de las Ánimas, una voz, la voz de Soria, una voz sobrecogedora. Bueno, escucha, ahora hay gente a la que podemos... Lo de la voz de Soria, hay muchas voces de Soria. Pero la voz de las ánimas es... La voz de oro. Sí, es que hay muchas. Pero la voz de las ánimas... Además es que tenemos la suerte desde el primer año que hicimos las lecturas de relatos cortos de terror y fantasía, ella nos acompañó, es una bellísima persona y además un lector incansable con el que tenemos charlas también infinitas sobre literatura y sobre la vida. Howard Stern, que es un conductor... ¿Otro futbolista? No, pero otro sátiro también bastante. Tenía un juego con sus oyentes. Ya algún día te contaré. Es interesante la historia de Howard Stern. Es un locutor de radio americano y él invitaba a sus oyentes femeninas a sentarse encima de los altavoces, encima de los graves, para que él, cuando emitía unos sonidos, para que ellas sintieran la vibración. Pues muy bien. Si hay algún programa de Radio Ánimas donde lo pueden hacer, no estamos diciendo que lo hagáis. Es hoy. Pero es hoy, que está dedicado a Lord Byron. Que viene el subwoofer. Viene la voz. La voz. Entonces, ahí vosotros. O sea... Os lo podéis... Nosotros dejamos el programa. Lo que hagáis con él... A hacer lo que os dé la gana. Pero luego nos lo ponéis en los comentarios. Sí. Dice, era verdad. Joder. 3 que veces. Haga el siguiente. Me lo he puesto 3 veces. ¿No podéis hacer otro? Ahí está. Muy bien, pues nos pedirán que vuelva seguramente y será para nosotros un placer. Así que si queremos, le damos paso al relato de El entierro, en la voz de nuestro amigo y colaborador José Ángel Mayer. El señor Mayer. La voz. En el año de 17, después de haber meditado por algún tiempo sobre la posibilidad de viajar por países que hasta ahora los viajeros no frecuentan mucho, partí en compañía de un amigo a quien me referiré como August Darvel. Era unos años mayor que yo, un hombre de fortuna considerable y familia de prosapia. Ventajas que él ni devaluaba ni sobreestimaba gracias a su gran capacidad. Algunas circunstancias singulares en su historia personal lo habían convertido para mí en objeto de atención, interés y hasta de estimación, que no disminuían ni sus modales reservados ni las ocasionales muestras de angustia que a veces le acercaban a la enajenación mental. Yo era todavía un joven y había empezado a vivir temprano, pero mi intimidad con él era reciente. Asistimos a las mismas escuelas y universidades, mas su paso por ellas me había precedido, y él ya se había iniciado a fondo en lo que se llamaba el mundo, mientras yo estaba todavía en el noviciado. Durante ese tiempo escuché detalles en abundancia tanto de su vida pasada como de la presente, y aunque en estas narraciones había muchas e irreconciliables contradicciones, podía yo inferir que él no era un ser común, sino alguien que, aun cuando se esforzara por no ser conspicuo, seguía siendo notable. Había trabado conocimiento con él e intenté conquistar posteriormente su amistad, pero parecía que ésta era inalcanzable. Los afectos que pudieran haber sentido aparentaban para entonces o haberse extinto o concentrarse en él. Tuve suficientes oportunidades para observar que sus sentimientos eran intensos, pues aun cuando los podía controlar, le era imposible encubrirlos por completo. Sin embargo, tenía la facultad de dar a una pasión la apariencia de otra, de modo que resultaba difícil definir la naturaleza de lo que sucedía en su interior. Y las expresiones de su rostro podían variar con tal rapidez, aunque ligeramente, por lo que resultaba inútil tratar de escudriñar su origen. Era manifiesto cómo lo dominaba una angustia incurable.
pero nunca pude descubrir si era a causa de la ambición, el amor, el remordimiento o la pena, de uno solo o de todos estos, o sencillamente por un temperamento mórbido semejante a una enfermedad. Existían circunstancias supuestas que habrían podido justificar su atribución a cualquiera de estas causas, pero, como antes dije, estas eran tan contrarias y contradictorias que ninguna podía considerarse definitiva. Se supone generalmente que donde hay misterio existe también perversidad. No sé cómo puede ser esto, pero es un hecho que en él existía el primero, aunque no podía atestiguar los alcances de la segunda, y estaba poco dispuesto en lo que a él se refería a creer en su existencia. Recibía mi proximidad con bastante reserva, mas yo era joven y difícil para el desaliento, y con el tiempo tuve éxito al entablar hasta cierto punto ese vínculo común y esa confianza moderada de los intereses mutuos y cotidianos que crean y cimentan la comunión de empeños y la frecuencia de encuentros que se llama intimidad o amistad, según las ideas de quienes utilizan esas palabras para su expresión. Darvel había viajado ampliamente. Me dirigí a él para que me aconsejara respecto al viaje que pretendía realizar. Era mi deseo secreto que se dejara persuadir para acompañarme. Además, era una perspectiva improbable, basada en la vaga inquietud que había observado en él, y a la cual daban renovada fuerza el entusiasmo que parecía sentir hacia tales temas y su aparente indiferencia por todo lo que lo rodeaba muy de cerca. Al principio insinué mi deseo y después lo expresé abiertamente. Su respuesta, aun cuando yo la esperaba en alguna medida, me dio todo el placer de una sorpresa. Aceptó y al término de los preparativos necesarios, comenzamos nuestra travesía. Después de viajar por varios países del sur de Europa, volvimos la atención hacia el este, de acuerdo con nuestro destino original, y fue en nuestro recorrido a través de estas regiones que ocurrió el incidente que da ocasión a mi relato. La complexión de Darvel, que, dada su experiencia, debía haber sido en su juventud más robusta de lo normal, estaba decayendo gradualmente desde algún tiempo atrás, sin que mediara ninguna enfermedad. No tenía ni tos ni tisis. Sin embargo, cada día se debilitaba más. Sus hábitos eran moderados, no admitía ni se quejaba de fatiga. No obstante, era evidente que se estaba consumiendo. Se volvía cada vez más y más silencioso e insomne y, por fin, se alteró de tal manera que mi preocupación aumentó de manera proporcional al peligro que yo consideré le amenazaba. A nuestra llegada a Esmirna, nos habíamos propuesto ir a una excursión a las ruinas de Éfeso y Sardis, de la cual intenté disuadirlo debido a su indisposición. Pero en vano. Parecía existir una opresión en su mente y una solemnidad en sus modales que no correspondían con su ansiedad para seguir con lo que yo consideré un simple viaje de placer, totalmente inadecuado para una persona delicada, pero no me puse más, y unos días después partimos en compañía únicamente de un guía y un cargador. Habíamos recorrido la mitad del camino hacia los vestigios de Éfeso, dejando atrás los contornos más fértiles de Esmirna, y nos adentrábamos en esa región inhóspita y deshabitada a través de los pantanos y desfiladeros que llevan a las pocas chozas que aún subsisten sobre las destrozadas columnas de Diana. Las paredes sin techo de la cristiandad expulsada y la aún más reciente pero total desolación de las mezquitas abandonadas, cuando la súbita y vertiginosa enfermedad de mi compañero nos obligó a detenernos en un cementerio turco, cuyas lápidas coronadas de turbantes eran el solo indicio de que la vida humana había morado alguna vez en ese yermo. La única caravana que vimos había quedado unas horas atrás. No se podía ver ni esperar vestigio alguno de pueblo o cabaña siquiera, y esta ciudad de los muertos
parecía ser el único refugio para mi desafortunado amigo, quien se veía próximo a convertirse en su siguiente morador. En esta situación, busqué por los alrededores un lugar en el que pudiera reposar con más comodidad. Al contrario del aspecto usual de los cementerios mahometanos, los cipreses de este eran escasos, esparcidos sobre toda la superficie. La mayoría de las tumbas estaban derruidas y desgastadas por los años. Sobre una de las más grandes, y bajo alguno de los árboles más frondosos, Darvel se apoyó, inclinándose con gran dificultad. Pidió agua. Yo dudaba que pudiéramos encontrarla, aunque me dispuse a ir a buscarla a pesar de mi desaliento. Pero él deseaba que yo permaneciera con él, y volviéndose a Sir Suleiman, nuestro cargador, que fumaba con gran tranquilidad, le dijo: «Suleiman, permítasu, o sea, trae un poco de agua», y continuó describiéndole con gran detalle el punto donde podría encontrarla. Era un pequeño pozo para camellos, algunos cientos de yardas a la derecha. El genízaro obedeció. Dije a Darvel: «¿Cómo supo esto?» «Por nuestra posición. Usted debe notar que el lugar donde estuvo habitado alguna vez, y no podría haberlo estado sin manantiales. Además, ya he estado aquí antes». «¿Usted ya ha estado aquí? ¿Cómo nunca me lo mencionó? ¿Y qué hacía usted en lugar semejante donde nadie puede permanecer un momento más sin pedir ayuda?» A esta pregunta no recibí respuesta alguna. Mientras tanto, Suleiman regresó con el agua y dejó al guía y a los caballos en la fuente. Parecía que al mitigar su sed, Darvel revivió por un momento y albergué la esperanza de que pudiese continuar, o por lo menos regresar, y lo exhorté a intentarlo. Él guardó silencio. Parecía poner orden en sus pensamientos antes de esforzarse a hablar. «Este es el fin de mi jornada», comenzó, «y de mi vida. Vine hasta aquí para morir. Pero tengo una súplica que hacer, una orden que dar, pues tales deben ser mis últimas palabras. ¿La cumplirá?» «Desde luego, pero tengo mejores intenciones». «Yo no tengo esperanzas ni deseos, sino oculte mi muerte a todo humano». «Espero que no se presente la ocasión. Usted se recuperará y...» «¡Silencio! Así debe ser. Prométalo». «Sí. Júrelo por lo más». Aquí pronunció un juramento de gran solemnidad. «No hay razón para ello. Yo cumpliré con su petición, y dudar de mí es...» «No puedo evitarlo. Debe usted jurar». Pronuncié el juramento y eso pareció aliviarlo. Se quitó del dedo un anillo de sello que tenía grabados algunos caracteres arábigos y me lo dio. «En el 9º día del mes», continuó, «precisamente al mediodía, el mes que usted quiera, pero el día debe ser ese, usted deberá arrojar este anillo a las fuentes de agua salada que alimentan la bahía de Eleusis. Al día siguiente, a la misma hora, deberá dirigirse a las ruinas del templo de Ceres y esperar 1 hora. ¿Para qué? Ya lo verá». «¿Dice usted que el 9º día del mes?» «El 9º». Cuando hice esta observación de que el presente era el 9º día del mes, su semblante cambió e hizo pausa. Mientras estaba sentado debilitándose visiblemente, una cigüeña con una serpiente en el pico se posó sobre una tumba cercana a nosotros y, sin devorar su presa, daba la impresión de estar observándonos fijamente. No sé lo que me impulsó a espantarla, pero el intento fue inútil.
Hizo algunos círculos en el aire y regresó exactamente al mismo lugar. Darvel la señaló y sonrió. Habló no sé si para él mismo o para mí, pero las palabras solo fueron: «Está bien». ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué quiere decir? No importa. Usted deberá enterrarme aquí esta noche y en el punto exacto en que está posada esa ave. Ya conoce usted el resto de mis mandatos. Entonces procedió a darme algunas instrucciones sobre cómo podría ocultar mejor mi muerte. Cuando terminó, dijo: «¿Ve usted esa ave?» «Desde luego». «¿Y la serpiente que se retuerce en su pico?» «Sin duda, no hay nada raro en ello, es su presa natural, pero resulta extraño que no la devore». Se rió de una manera espectral y dijo lánguidamente: «Todavía no es el momento». Mientras hablaba, la cigüeña emprendió el vuelo. La seguí con los ojos un instante. No pude haber tardado más que en contar 10. Sentí aumentar el peso de Darvel, por poco que fuese sobre mi hombro, y, al volver a verlo a la cara, vi que había muerto. Me impresionó la repentina certeza inconfundible. En pocos minutos su semblante se tornó casi negro. Hubiera podido atribuir ese cambio tan rápido a la acción de algún veneno, si no hubiera estado consciente de que no tuvo oportunidad alguna de tomarlo sin que yo me diera cuenta. El día se acercaba a su final, el cuerpo se descomponía con rapidez. No quedaba más que cumplir su petición. Con ayuda del yatagán de Suleimán y de mi propio sable, excavamos una tumba poco profunda en el sitio que Darvel había indicado. La tierra cedió con facilidad. Tiempo atrás había recibido un ocupante mahometano. Cavamos lo más profundo que el tiempo permitió y, arrojando la tierra seca sobre todo lo que quedaba del ser tan singular que acababa de partir, cortamos algunos bloques del césped más verde que crecía en la tierra menos desgastada que nos rodeaba, y lo pusimos sobre su sepulcro. Entre el asombro y la pena, no podía derramar una lágrima. Fin. Y esto fue el relato de nuestro amigo Lord Byron, El entierro. Quizás no tiene la fortaleza de otros relatos, pero es uno de los primeros relatos en los que aparece la figura de un vampiro. Y solo por eso merece ya todos los respetos. Y por escuchar la voz De José Ángel, qué maravillosa señor voz. mayor, tela, Pero escucha, yo tengo amigos que tienen esa voz, pero no tienen ese talento, ¿eh? No, y esa voz, porque hay gente que la tiene, de tener una vida como Lord Byron. Y Sí. José Ángel es que nació con esa voz. Y Nació ya en sus primeras, dijo, mamá. La primera palabra. da gusto escucharle y es un placer. Y los vamos Que no a se ha tener podido más quedar, veces. No se ha podido quedar hoy aquí porque tiene Porque es cosas un que señor hacer. mayor, como dice Tiene su cosas, propio apellido. efectivamente, y tiene cosas que hacer más importantes, por lo visto, que estar aquí en el Por lo programa visto. de Radio Animal. Ya vendrá. Afortunadamente, la que sí que está es Marta, que está, no se puede escapar de nosotros. Hola, Marta. Hola, Marta. Hola, chicos. Marta. Redes sociales. Como veréis, sigue sin darnos para los 2 micros. Tenéis todavía que darle al me gusta. Bueno, Pues tenéis que suscribir, chicos. Necesitamos dale a otro- me gusta, suscribirse, a la campanita y Compraremos otro micro. uno por lo menos. Uno por lo menos. Vamos a empezar. Ya sabéis que nuestro target, nuestro objetivo es poco. O sea, no queremos hacernos millonarios con esto, simplemente queremos tener micros. Empezaremos con uno y luego ya si se Pero puede, para eso otro. es importante que Luego os otro. suscribáis a nuestro canal. Sí. Repite otra vez, ¿en qué redes sociales estamos? Pues mira, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos YouTube, en el que también van a poder ver nuestros podcasts, van a poder dejarnos comentarios, darle a like, a la campanita.
Eso es. Cuando... Eso es, el YouTube es para los muy atrevidos y muy atrevidas. Quiero decir, sí, aparte de escucharnos, quieres queréis poner, ver. si nos quieres poner cara, que ya son ganas, pues le das a YouTube. Y ya si se suscriben, ya les avisa cuando subimos vídeo. Eso Pues ya fíjate. es para los muy fans. Correcto, que de momento vamos a estar cada 15 días, estamos sacando un programa de Radio Ánimas, Eso es. porque tampoco nos da para más. O sea, No, y porque hay que hacerlos bien, informarse. bueno, hay que hacerlos, lo de bien yo lo Bueno, dejo en el aire y que opine la gente. Pero sí, cada Sí, 15 días. Y sobre todo que eso, que nos pueden dejar comentarios, pueden No, decirnos... que nos dejen por favor comentarios. Claro, y sobre todo qué autores quieren, si hay algún dato, como de los vuestros interesantes que habéis dicho antes, de Lord Byron, que nos hayamos podido dejar. Y sobre todo que hayamos metido la pata. Vuelvo a decir, y lo repetiré hasta la saciedad, que nosotros queremos parecer listos, pero no lo somos. Solo hay que mirar en YouTube nuestras caras. Entonces, intentamos informarnos, intentamos hacer un programa, pero que si hemos metido la pata, pues sin problema, nos ponéis en los comentarios, oye, este dato que habéis dado está mal. Y oye, pues es una forma de que la gente lo lea y sepa Y corregirnos. que igual hay datos interesantes que no hemos dado y la gente dice, oye, pues yo creo que este dato está muy bien y podemos... Como el de la colección de Lord Byron. Por ejemplo. Por ejemplo. Oye, cada uno colecciona. ¿A Lo ti que qué quiere. te gusta coleccionar? ¿Tienes algún tipo de... ¿Te gusta coleccionar cosas? No. No. No digo de ese tipo, ¿eh? No, joder, pero... Hostia, ¿no hacías colecciones de pequeña, de cromos, de...? No, porque es que a mí ahora ya pues me ha dado por el minimalismo y ya no colecciono nada, porque acumula polvo. Seguidora de Mary Kondo, ¿no te Sí. gusta almacenar cosas en casa? Lo mínimo posible. Aunque Yo- bueno, diré que Funkos tengo. Ah, como para pues, dar- ve, aquí empieza a salir. No, pero Juncos. Juncos no, Funkos. Tú sí que estás Juncos. Hay que contar, hay una anécdota buenísima. Hay una anécdota buenísima que es otra de las colaboradoras de Radio Ánimas, que tiene la misma afición que Marta, que es coleccionar Funkos. Yo sabía de esa afición, y cuando ella deja un trabajo, me llaman y me dicen, oye, ¿qué regalo le podemos hacer? Digo, pues le encantan los Funkos. Pero ellos no lo entendieron así, entendieron lo que has entendido tú, los juncos, y se fueron por todas las floristerías de A buscar Soria juncos. a buscar juncos. A mí no me regaléis Juncos. Toma. Lo digo Toma, Bueno. sabíamos que... Qué bonito. A ver, era un poco raro, pero sabíamos ya. que Este era no lo también. tenía. Este Junco no. ¿Y con alguna temática en especial o en general los funcos? Me Estamos gustan aquí. los de Funcos, dibujos no animados. nos hacéis publicidad, ¿cómo? pero Dibujos animados. que digo que a la Funcos que también nos puede mandar. Nos Estamos podéis haciendo mandar, aquí unos Funkos publicidad personalizados, gratis. Eso. así de Pues Radio Ánimas. yo tengo uno que me hice yo. Pues fíjate. Ya lo traeré un día aquí. ¿Nos puedes hacer uno a Nano y a mí? Oh, no. O sí. Había que intentarlo. ¿no? O sea, ¿qué coleccionas Funcos? ¿Tú, Y sí. Nano, tú tienes algún tipo de colecciones algo? No tengo dinero. Coge un micro de los que tenemos a pachas. No he coleccionado realmente has tenido- muchas cosas. Monedas de pequeño. La colección típica de monedas que todos teníamos ahí en casa. todos los niños frikis. Sí, pues yo no tenía. pues Mi yo- abuelo sí. Yo Tú- tenía una colección de monedas maravillosa hasta que llegó un tío mío y que dijo: se llamaba Lord Byron y se lo pulió, en mi familia hay un Lord Byron, que eso sí que daba para una historia de terror. Y un día dijo: esta colección para mí. Y ahí se acabó mi afán por el coleccionismo. Pero recuerdo coleccionar monedas. A mí me ha hecho gracia porque dice, yo no tengo dinero para colecciones y realmente colecciona dinero. Sí, O sea, es que a es- Nano le gusta esto. Voy a estar aquí. A Nano su jingle sería el violinista del Dinerito, tejado, el "If you want a rich man, do it, 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 do it". Ay. Bueno, que nos desviamos de Bueno, las... nos desviamos Ya, siempre, nos desviamos como si muchísimo. esto- De redes sociales. Ahora en los primeros programas obviamente iremos hasta que vayamos haciendo esa base de amiguetes que nos siguen en las redes sociales,
pero de todas maneras que sepáis que los perfiles de Facebook, de YouTube, Twitter, Instagram, pues están muy activos porque el Festival de las Ánimas es muy activo, y ahí no solo vais a poder saber cosas sobre Radio Ánimas de este programa, que os está gustando mucho y lo sabemos, sino que también Lo sabemos porque tú lo sabemos dices. porque nos estáis viendo ahora mismo, si no habríais cambiado y estaríais viendo al Rubius, y no es así. Al Rubios. Es que es... Hostias, de verdad. Nos veis a Perdonadle. nosotros y nos vais a seguir Perdonadle. viendo. Es como es un padre. Soy un señor Es mayor. un boomer. Pero joder, habéis traído a un tío que sabe de literatura, no una persona que sabe Que de... escribe Evox con B. Eso es, y con V, las dos cosas. Por si acaso, Pues una de ya. las dos voy a acertar. Tela. Y que podéis seguirnos porque allí no solo vais a descubrir lo que ocurre en Radio Ánimas, sino que además vais a poder ver todo lo que pasa en el Festival de las Ánimas, que también va a tener difusión a través de nuestras redes sociales, porque algunas de las acciones, como por ejemplo las lecturas de relatos cortos de terror y fantasía o la Noche de las Ánimas, declarada este año bien de interés cultural y turístico, De Castilla y León. vais a poder verla también en directo en el programa. Así que si le dais al me gusta y ahí os suscribís, Eso es- también podréis Eso es verla. una de las cosas que acabamos de decir hace unos minutos, que probablemente vamos a intentar que las lecturas de los relatos en las ruinas de San Nicolás, que si no lo conocéis vais a flipar porque eso es un lugar espectacular, que es el germen del que surgió este Radio Ánimas, llevar esas lecturas que hacíamos en las ruinas de San Nicolás, que es una iglesia románica de aquí de Soria súper chula, llevarlas a la radio. Por eso surge Radio Ánimas, pero además estamos pensando hacer en directo el programa de Radio Ánimas antes de las lecturas y emitirlo en directo. Está decidida. Bueno, estamos pensando en ello. Estamos viendo técnicamente. cómo se cómo puede hacer. podemos gestionarlo. Porque como veréis, si nosotros tenemos 2 micros, estamos muy limitados técnicamente. Afortunadamente tenemos a Marcos a los controles, que solo hace que reírse, que lo estoy viendo ahora, se está deshuevando. Que reírse, pero es una máquina. Pero hay que verlo cómo lo podemos hacer. Pero si se puede, molaría mucho que la gente viva en directo, primero con el programa de Radio Ánimas y luego con las lecturas en las ruinas, que es especial. Sí, Porque el ambiente y el clima es que se otro. genera. O sea, tú escuchas el relato ahí en esa iglesia, en ese ambiente, con la luz, las velas que ponemos. A mí me encantan. Con el moscatel y Y las moscatel pastas y que pastas damos. También. También. Vas atonadito. Sí. Ayuda. A mí me gusta mucho y creo que puede ser muy bueno tanto para nuestros oyentes de Radio Ánimas como la gente que acude a las lecturas, unirlo. El hacer primero el programa y luego la lectura, porque así van a tener una visión ambos públicos general y a mí Lo me preguntaremos, gusta mucho, lo me gusta preguntaremos en redes sociales también. Si la gente Vale, quiere, lo haremos vamos a alguna preguntar, encuesta me gusta. y diremos, oye, ¿queréis que hagamos en directo? Y luego, con lo que decida la gente, nosotros haremos lo que nos dé la gana. Eso También. Porque Porque Lo que además vamos a podamos. mentir. pues, ¿has sabido que sí? No puedes mentir si sale una encuesta. Las encuestas son públicas, o sea, lo que sale ahí aparece directamente. Un 64% de la Ha gente dicho que sí. ha dicho que sí. Pues no lo vamos a hacer. Pues no lo vamos a hacer. Pues porque me ahora gusta llevar la pues contraria. acabamos de perder a 20 suscriptores. Pues muy bien. Pues si solo tenemos 12. Por ejemplo. Seguiremos de todas maneras con cada programa, con este especial también indagando un poco en redes sociales, porque queremos participar con todos vosotros también, de que esta sea un programa vivo y que nos digáis, oye, queremos que habléis de este escritor o escritora. Y también os haremos partícipes de algunos concursos que vamos a ir pergeñando. Sí, porque queremos hacer comunidad. Eso es. Queremos hacer los animers. Lo que pasa es que ahora los concursos que tenemos preparados, pues que están ahí en el cajón, pues vamos a esperar a que haya un poco de cultivo. Que ahí, haya gente, que haya gente para no viéndonos, acabarle dando el premio a nuestra madre o a nuestra prima. que lo merece seguramente. Mira, pues como Lord Byron también. Antes de terminar con Lord Byron, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que nos hemos dejado 2 cositas y me puede pasar como a ti y luego decir, ¡ay, va! Teníamos que haber dicho pues esto. lo volvemos a hacer. Es muy importante. Yo no sé si Polidori, que es otra de las figuras muy importantes dentro del romanticismo y que además tuvo una vida muy corta porque muere con 22 años, pero
que aún así pues le tenemos que agradecer ser también el precursor de una de esas figuras mágicas que son los vampiros, ¿no? Tan utilizada por Anne Rice y las crónicas vampíricas, por el escritor de Drácula de Bram Stoker, y así cientos y cientos de escritores. Que sufrió, de hecho, un poco a Lord Byron en todos los aspectos, porque tenían esa historia que no se sabe muy bien si romántica o no, pero es que además su relato sobre el vampiro de Polidori se le atribuye en primera instancia a Lord Byron, porque entienden que ese médico... ¿Cómo va a tener el talento para escribir? Anda. De hecho, es una de las causas del suicidio, porque se suicida John William Polidori a la edad de 22 años, entre otras cosas porque primero es muy amigo de Lord Byron, luego acaba despechado, acaban discutiendo. John William vuelve otra vez a Londres, no vuelve a ver al escritor, pero descubre, para su desgracia, que el editor que comparten Lord Byron y John William Polidori ha publicado las primeras páginas del vampiro, pero se lo ha atribuido a Lord Byron en vez de John William. Hombre, también porque el editor entiende que es más vendible sí, el nombre de Lord Byron que el de Polidori. En vida ya consiguen, porque de hecho Lord Byron es el primero que dice, no, ese relato no es mío, es de John William, pero el daño estaba hecho. Y de hecho, John William vive muy mal ese tratamiento o ese mal tratamiento sobre su relato, hasta tal punto que llega un momento en el que decide suicidarse y se muere. Una figura trágica dentro del romanticismo, que además alientaría esa figura de muchísimos escritores románticos que mueren jóvenes, ¿no? Y que dejan una prosa maravillosa, una literatura increíble y que hacen el germen del terror y la fantasía, pero que mueren a una edad muy temprana, como Lord Byron a los 36. Como todos, porque es lo que llevamos una racha entre... Habrá que empezar a buscar a alguien que viviera hasta los 90. Hasta las 90. Se me ocurre una. Venga, vamos a intentarlo. Se me ocurre ¿vale? una. Pero de momento, obviamente, la cosa pintaba mal en el siglo XVIII, siglo XIX ya de por sí. Sí, ya de por sí, entre las guerras, las enfermedades y tal, mal. Ahora, como te hicieras escritor de relatos de lo terror, tenías todo. Vamos, la esperanza de vida se acortaba drásticamente. No llegabas a los 40. Eso sí que era terror. Sí, ¿no? Y en cuanto a John William, que merece sin duda un programa más por la trascendencia del vampiro, que quizás por su larga trayectoria como escritor, que no le dio tiempo porque realmente murió muy joven, sí merece todos nuestros respetos por ser parte de ese quinteto mágico de la Villa Diodati, que tendremos muy presente en próximos programas y que... estamos convencidos que puede ser el germen de algo en el futuro muy bonito que pueda surgir también aquí en Soria. Ahí lo dejamos, ¿no? Eso es. Y dejamos el programa de esta semana. Muchas gracias por venir, Marta. ¿Cuánto llevamos, Marcos? Haz tu trabajo, Marcos. No sé qué ha hecho con las manos. No sé, que nos quiere mucho. Ha dicho. Que nos quedan 10 minutos, ¿no? Que nos quedan 10 minutos aproximadamente. Bueno, pues hablemos de colecciones. Venga. En cuanto a Lord Byron, hay un montón de anécdotas más que se quedan, pero claro, todas sí estaban en el salseo. Escribe también obras de teatro y alguna opereta, y en Italia sobre todo, porque la verdad es que aunque hemos hablado de su vida fogosa, amorosa, sentimental, él es un gran escritor y muy prolífico. Bueno, escribe mucho. Insisto que lo dices tú. Hombre, lo de gran escritor. ¿No te ha gustado el relato del entierro? Pues no has entendido lo de la cigüeña. No lo he entendido. La cigüeña. Bueno, es una figura que está ahí, que marca un lugar donde tiene que enterrarse y ya está. Con la cigüeña, el miedo a la natalidad, los niños o lo que fuera. Yo qué sé. Lord Byron, como estaba Troner, pues no lo sé. Pero vamos, no es que sea. Joder, es lo que hemos hablado antes y no me pongas capotes. A mí no me parece de los grandes escritores. Es verdad lo que hemos dicho, que el personaje ese sí que es digno de ser protagonista de todas las novelas del universo. Porque Lord Byron era como era Lord Byron.
Pero, de hecho, vamos, es que puedes escribir con Lord Byron desde el propio Don Juan hasta Lolita, hasta Las amistades peligrosas. Y estoy convencido que su literatura está en las bibliotecas de los mejores escritores de todos los tiempos. O sea, no te puedes considerar seguramente un gran escritor si no tienes las peregrinaciones de Lady Harold en tu biblioteca, o el Don Juan, o alguno de los libros de prosa o de poesía que acuñó a lo largo de toda su vida. Es un personaje de esos míticos de la literatura que están siempre presentes y que de hecho son recurrentes, y va a ocurrir aquí en el programa. De pronto, dentro de 10 programas, veremos cómo la influencia de Lord Byron vuelve otra vez a resurgir en la figura de otro escritor o escritora más contemporáneo. Mira, Yo, a ver, muy bien, Marta. Os voy a poner unos deberes también Venga. a nuestros suscriptores. Quítale el micro. No. Como Sergio dice que no lo considera uno de sus autores que estaría ahí, me gustaría saber para otros programas Sí. cuál es vuestro autor de cabecera de terror. El nuestro. Hombre, Claro, mira, cada uno... claro, cada- pero también quiero que nuestros seguidores... Perfecto, vamos a nos lo decir, digan. yo el de Nano lo tengo clarísimo. A ver, a El ver. de- y tampoco lo compartimos. Y no porque, falla. Yo me atrevo a decir que el de Nano es... Además eso, tenemos ahí a Cthulhu. A Cthulhu viajando con nosotros. Eso es Lovecraft, seguro. Sí. A mí, la literatura de Lovecraft, que por supuesto dedicaremos un programa en el que veréis a Una Nano temporada. con los ojos vidriosos hablando de su pasión. Pero a mí Lovecraft tampoco... no me atrapa. O sea, ahí sí que le veo toda la técnica y el peso de un grandísimo escritor, pero la temática más fantasiosa no me atrapa. ¿Cómo? Tengo que decir, y ahora todo el hate del mundo hacia mí, El Señor de los Anillos, tampoco... Mira, Marcos se acaba de llevar la El mano a la señor, cabeza. el señor Tolkien se acaba de remover de sus cenizas ahora Porque mismo. ahora, te digo, escritores como la copa de un pino, pero no me atrapan las historias. Con Lovecraft me pasa eso. En cambio, yo como terror, voy a ser muy tópico y muy típico, pero Stephen King, ojo, cuidado. Stephen King es un tío que me ha hecho pasarlo mal leyendo, o sea, de sentir incómodo, porque además... que también lo vamos a, por supuestísimo que Lo vamos poner. a destripar y aquí. ese día, sí, porque tela, otro que... pero ese día me veréis a mí con ojos vidriosos. Pero sí que es el escritor que me ha hecho pasarlo mal. De querer continuar leyendo, pero no saber si quieres continuar porque dices... También porque tiene esa parte psicológica, ¿no? O sea, que se mete mucho y la cotidianidad, ¿sabes? Sí. O sea, que son... No, sus y personajes son... te los crees. Hombre, Porque, claro, porque son es- normales. O sea, no es no un tiene. vampiro, no es Frankenstein, Son personajes es, que son como tú y como un yo. padre que está trastornado. Puede ser tu vecino. Sí, sí, sí. Hay un relato que me encanta de Stephen King y que tuvimos la suerte de leer el año pasado, que fue Fuegos de artificio en estado de embriaguez, que realmente es un relato de comedia, pero es del mago de los magos de Stephen King y que mereció obviamente un puesto dentro de las lecturas de relatos cortos en las ruinas de San Nicolás. Es un relato que obviamente es truculento, pero es muy divertido, ¿no? Ver cómo una madre y su hijo compiten con sus vecinos ricos del lago de enfrente para ver quién el 4 de julio tira los fuegos artificiales más espléndidos, ¿no? Y cómo esa competencia entre unos y otros llega un momento en el que se convierte en un caos y acaba explotada una de las dos casas. Pero luego es una cosa curiosa de Stephen King, que esto es un dato, yo me lo vuelvo a llevar también al cine, porque ya sabéis que es mi campo. Luego él, como guionista, sí que triunfa, por supuesto. El Resplandor, incluso, bueno, El Resplandor, habría que verlo, porque El Resplandor es una adaptación Sí. de la obra de Stephen King, que a Stephen King en un primer momento no le gusta nada, le parece una basura. Lo que es muy normal, porque los escritores no he oído a nadie que diga, Correcto. oye, lo ha clavado con la Pero, película. ¿eh?". Además, él, en esta locura que le da, le da por dirigir él uno de sus propios relatos y es horrible. Como Es director. horrible como director. No tiene ni pies ni cabeza lo que hace. Y él mismo admite que no es... está Zapatero fuera a sus a zapatos. tus zapatos, y él sigue escribiendo que lo hace de maravilla. A mí me parece maravilloso Cementerio de Animales. ¡Buah!
porque eso de que de pronto los niños... Además surgió de su hija, cuando era muy pequeña, le pregunta a Stephen King, le dice, papá, ¿qué pasa con los animales cuando mueren? Y le dice Stephen King, pues... Dice, ¿para qué preguntas esto? Eso es, bueno, pues hace una A tu cuarto. una respuesta normal, laica, pero sin venirse arriba, ni comentar con detalle cosas. Pero ocurre, claro, que de pronto él en su cabeza dice, hostia, vamos a imaginar qué pasaría si los animales después de muertos, o sea, hemos hablado de los zombies humanos, pero qué pasaría con los zombies mascotas. Y se produce una historia que es truculenta, divertida, caótica, lo tiene todo. Pero luego tiene... Es que estamos hablando de Lord Byron, no vamos a... Ha sido Marta. No, Ha sido Marta que ha dicho, ¿quiénes son vuestros escritores culpa mía. favoritos? Pero luego tiene... Es que La Milla Verde... Es que tiene un montón de relatos que... O sea, me parece el gran escritor de... Pues uno de sus escritores favoritos es Lord Byron. Chúpate Bueno, esa. eso lo dices tú. Lo digo yo y lo dice Stephen King también, que soy amigo personal que me carteo con él. Pues es que lo peor de todo es que tienes razón. Bueno, tengo una carta de él, entonces Sí. tengo una carta Sí, en sí. el que amablemente rechazó venir a las ánimas, pero Correcto. Y yo traduje esa carta que me hizo mucha ilusión. a mí más. Traducir a ti. No, y Claro, eso que porque no la entendía. no la pero- entendía, de pronto dije, es esto lo que está diciendo. Pero qué elegante es, fíjate si soy fan de Stephen King, que hasta para mandarnos a tomar por culo fue súper elegante. Sí. Y le mandamos un saludo, si nos está viendo, que seguramente sí, Eso es. Y a que- Tabata King, su mujer, y a Joe Hill, su hijo, que también es un grandísimo escritor. Eso Y es. les decimos que eso tienen es. la puerta abierta siempre para venir aquí. Y hay que saludar siempre, porque si no saludas ya sabes lo que te pasa, como Si al no- abuelo de Lord Como Byron, al oro de que Lord Byron, el Full tiramos Weather. tiramos de fierro. Ha sido un placer estar otra semana más en Radio Ánimas. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio. Te queremos. Escucha, Estás que aquí de vuelves a presentar el programa como si tú fueras el dueño y señor. Pero lo soy, estoy en el escucha, medio. Mira, no, es- en el cuadro de Jesucristo, los 12 apóstoles, el que está en el medio es el importante. En el medio estoy siempre de todo. Bueno, es que escucha, Yo voto por un día echarlo, a ver qué tal. Mira, Igual toma, ya te doy el quitamos aquí. micrófono. escucha, ¿no? Está Sí, muy está muy bien porque es el que dirige todo esto en cuanto a los relatos y a los escritores. Ahora, estás en mi casa, te lo vuelvo a decir. Ten cuidado porque un día a lo mejor te encuentras la puerta cerrada. Cuando Sergio hace este movimiento, es el... Saluda. Sí. ¡Saluda! Un placer teneros, de verdad. Muchas gracias. No, Nos un vemos. placer tenerte a ti. Gracias, de Muchas verdad, por gracias. invitarme a tu programa. Sí, a Nos- nuestro programa. Nos vemos Mi casa, nuestro programa. Nos vemos en el próximo episodio de Radio Ánimas. Si Dios En- quiere. Si yo quiero o si tú quieres, no sé. Será si tú quieres, No, seguramente. Y nada, que sigáis siguiéndonos y seguir leyendo literatura de terror. Eso, y nos comentáis, en los comentarios nos ponéis qué coleccionáis. Mola. Ponednos, oye, a mí me gusta coleccionar garbanzos. A mí, oye, si alguno... Se me hace repetitivo. Eso es. Si alguno tiene colecciones extrañas, que nos lo ponga. Si Eso es. las tiene tan extrañas como Lord Byron, Si las tiene tan extrañas que pueden llevar a una detención, a Eso lo es. mejor no es tu programa. no. O si es tu programa, pero yo que tú no lo comentaría, ¿sabes? Porque nosotros pondremos en todos los comentarios raros que veamos @policía. @policía. Por eso, si tenéis colecciones, pues las comentáis. Si habéis tenido un encuentro con vuestra hermana, no nos lo comentéis, No. por favor. Ni No. con vuestra prima ni nada. Eso no lo queremos saber. O sea que... Y ahí lo dejo. Este es Venga. el especial dedicado a Lord Byron. A Lord Byron, nuestro poeta favorito. Sí, el mío sobre todo. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.